Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras 5 importantes más. Estamos en TikTok también disponibles. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que, bueno, como usted sabe, sobre el fin de semana, concretamente el domingo, fue derrocado el dictador de Siria y Hayat Tahrir al-Sham, que es el grupo eh, que ayudó a tumbar, a derrocar a Bashar al-Assad en Siria, anunció planes para formar un nuevo gobierno y prometió restablecer el orden. Por su parte, la OTAN urgió a este grupo a que mantenga la regla de la ley y que proteja a los civiles y respete a las minorías durante esta etapa de transición. Los gobiernos europeos reaccionaron de manera rápida a estos desarrollos que se precipitaron de manera muy rápida. Hay que decir que el gobierno de Alemania puso pausa a más de 47,000 aplicaciones de asilo por parte de Siria, o de sirios, mejor dicho, mientras que Austria anunció planes para deportar refugiados sirios. Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, de nombre Israel Katz, ordenó a la Fuerza Aérea Israelí continuar ataques dentro de Siria con el objetivo de destruir armamento estratégico, incluyendo misiles y sistemas de defensa aérea, para prevenir que caigan en manos de los rebeldes. En el fin de semana, ataques israelíes cayeron sobre sitios que tienen sospecha de contener armamento químico. Mientras tanto, las fuerzas de Israel también cruzaron hacia territorio sirio desde la disputada zona de los Altos del Golán para prevenir que grupos rebeldes se vayan a asentar cerca de la frontera. Hay que decir que Siria lleva 13 años de guerra civil y fue impresionante, sorpresivo, la manera tan rápida, inmediata, básicamente, que colapsó el gobierno dictatorial de ese país. Eh, este colapsó básicamente menos de 2 semanas después de que comenzó el avance que venía estando en pausa por parte de los grupos rebeldes que capturaron la capital, Damasco, y forzaron la salida de Bashar al-Assad, quien ha sido dictador de Siria por 24 años. Hay que decir que alrededor de todo el país, los ciudadanos sirios han celebrado la caída del gobierno dictatorial y todos dan bienvenida a un nuevo comienzo. Y por supuesto que la gran pregunta es qué tipo de nuevo comienzo tendrán. Hay que decir que el grupo islamista que comenzó esta ofensiva
Hayat Tahrir al-Sham, se llama el grupo, Hayat Tahrir al-Sham, eh, ha evitado, se puede decir que ha evitado el triunfalismo sectario y ha prometido proteger a las minorías. Hay que decir que todo parece indicar que este grupo ha aprendido del caos que sucedió después del derrocamiento de Saddam Hussein en Irak hace algunos años y ahora le ha preguntado a las autoridades civiles, las ha pedido que mantengan sus posiciones. Sin embargo, se espera que pues las cosas no vayan a ser fácil de todos modos, porque hay que decir que este grupo en particular no solamente estuvo peleando en contra de el régimen del dictador Assad, sino también a otros grupos que están dentro de Siria, otros grupos rebeldes que también seguramente van a estar pidiendo pues un pedazo del pastel de gobernar a Siria, ¿no? Hay que decir que algunos de estos grupos son considerados como grupos terroristas por los Estados Unidos y bueno, de tal manera que, como es sabido, varios países tienen intereses ahí en Siria, los cuales vamos a estar discutiendo en la entrevista un poco más adelante para saber y conocer un poco más sobre lo que podemos esperar o lo que se puede esperar de la situación hasta ahora todavía bastante confusa en Siria. Eso va a ser un momento más, la entrevista de este respecto, ¿sí? Mientras tanto, finalmente, la policía de los Estados Unidos detuvo a un hombre de nombre Luigi Mangione en el estado de Pensilvania en relación con el asesinato la semana pasada del que fuera el CEO de una compañía gigante de cuidados de la salud, el CEO de nombre Brian Thompson, en plena banqueta de una de las avenidas principales de Nueva York, frente al hotel, uno de los principales hoteles de Nueva York. Este hombre, Luigi Mangione, de 26 años, la policía de Nueva York dice que lo están deteniendo con cargos relacionados a la aportación de armas y todo parece indicar que fue reconocido dentro de un restaurante de McDonald's donde estaba comiendo y alguien llamó a la policía. Hay que decir que según se informa, la policía recuperó un manifiesto que, según informan, tiene lenguaje en contra de las empresas de Estados Unidos. El lunes es cuando las autoridades lo van a presentar ante el juez y se le va a leer los cargos de los que se le acusa a este pues muchacho, es un muchacho de nombre Luigi Mangione. Bien, hay que decir que en China, el Partido Comunista Chino anunció un cambio hacia un aflojamiento moderado en su política monetaria por primera vez desde el 2010 para combatir la deflación y la falta de crecimiento económico. El partido también reveló medidas fiscales incluyendo procesos más sencillos, más directos para comprar, adquirir y pagar una casa y un swap gubernamental para un swap de deuda gubernamental local de 1,4 billones de dólares. El partido sostendrá su conferencia económica anual este miércoles para establecer la agenda económica del 2025. Hay que decir que va a ser de importancia suma lo que se vaya a decir en esta conferencia de esta semana,
debido a los problemas profundos por los que está pasando la economía de China. Hay que decir que por lo pronto va a ser importante para conocer o tratar de tener una idea de lo que serán las proyecciones de crecimiento, y a este respecto se espera que no se vaya a dar la cifra oficial de crecimiento para para el 2025, sino hasta que termine el primer trimestre del próximo año, y esta es la cifra que más están esperando los observadores, pero pues eso va a haber que esperar. Hay que decir que gracias a un estímulo económico que se dio no hace mucho tiempo, la economía de China muy probablemente vaya a cerrar el 2024 en el objetivo oficial del 5% de crecimiento. Eh, Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero sí muy cercano al 5%. Hay que decir que lo que sí es que, de nuevo, este crecimiento del 5% se da raíz de un estímulo económico que se dio, una inyección de estímulo económico. Pero hay otro objetivo muy importante, el cual China no cumplió, y con ese objetivo vienen toda una serie de ramificaciones económicas, y estamos hablando de la inflación, que China tenía un objetivo de inflación del 3%. Hay que recordar que la inflación está íntimamente ligada a la actividad económica, ¿sí? Íntimamente ligada a la actividad económica, y muchas veces cuando usted tiene muy baja inflación, muy probablemente es producto de una muy baja actividad económica. El mejor de los mundos es tener muy buena actividad económica con muy baja inflación, y ese es un objetivo muy importante para un banco central, pero es muy difícil de encontrar y de llevar. Más de las veces, una muy baja inflación significa un más bajo consumo, actividad económica. Hay que decir que en este sentido, los precios al consumidor en China de los primeros 10 meses de este año solamente fueron positivos 0,3% por sobre el registro del año pasado, ¿sí? Y las cifras que se liberaron este lunes están mostrando un aumento de solamente 0,2% en noviembre comparado con el mismo mes del año pasado. Y de nuevo, la inflación, nadie quiere inflación, por supuesto. Nadie quiere inflación. Por tanto, una inflación muy baja, pues a primera vista pudiera parecer como una bendición. Sin embargo, de nuevo, muestra en el trasfondo un gasto inadecuado y aumentos en los costos reales del crédito. De tal manera que la inflación, esta inflación es simplemente demasiado baja para lo que se quiere en China, demasiado baja. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decir que también China lanzó una investigación antimonopólica sobre la gigante empresa estadounidense productora de microprocesadores NVIDIA, sobre prácticas potencialmente anticompetitivas. Esta investigación se centra en la adquisición que NVIDIA hizo sobre Mellanox, que es un proveedor de tecnología de redes, por $7,000 millones. Esta adquisición fue de hecho aprobada por los reguladores chinos en el 2020, y el acuerdo requería a NVIDIA de asegurar el trato adecuado y justo a las firmas chinas, que es una condición que los reguladores chinos están sospechando que la compañía no ha realizado. Y de ahí viene la intención de esta investigación. Decir que las acciones de NVIDIA cayeron este lunes cuando se dio a conocer esta información. Por cierto, hablando de microprocesadores, Google reveló finalmente a Willow un chip quantum, o un quantum chip,
el cual asegura Google necesita solamente 5 minutos para resolver una tarea matemática que le hubiera requerido a las supercomputadoras más rápidas actuales 10 septillones de años, que es más de lo que tiene de edad el universo. Hay que decir que el quantum computing todavía permanece siendo una tecnología experimental, pero Google afirma que eventualmente podría ser usada para aplicaciones en el mundo real, como por ejemplo, específicamente en avances en campos de inteligencia artificial y en investigación médica. Ya tuvimos nosotros una entrevista al respecto de la computación cuántica, pero probablemente deberíamos de tener otra vez otra entrevista a este respecto. Y bueno, terribles noticias que vienen desde Haití, donde se reporta que pandillas en Haití asesinaron brutalmente al menos 110 personas en el barrio del Cité Soleil de Haití, muy cerca de la capital de Puerto Príncipe. Se trata de una masacre que se llevó a cabo con machetes y con cuchillos y fue dirigido principalmente a residentes más viejos de este barrio, acusados de brujería por parte de un sacerdote después de que un hijo de un líder de pandilla cayó enfermo. Y entonces se abalanzó las pandillas en contra de, pues básicamente gente mayor de edad o de edad avanzada, y mataron a 110. Como usted sabe, las pandillas controlan alrededor del 80% de Puerto Príncipe y la violencia criminal ha desplazado a decenas de miles de personas y hundido al país de Haití en una severa y muy profunda crisis política, crisis social y crisis económica. Ciertamente terribles noticias que vienen desde este país, de Haití. Mal asunto, definitivamente. Bien. Volviendo al tema de tecnología, hay que decir que el gigante tecnológico Oracle, que se dedica básicamente y originalmente a hacer softwares para empresas, Oracle, para hacerlo muy sencillo, demasiado sencillo quizá, pero tampoco está tan equivocado. Oracle es para las empresas lo que Microsoft es para los hogares. Proveedor de software, pero para empresas. Hay que decir que es un gigante, Oracle, y este lunes presentó sus estados de resultados. Oracle era muy bien conocida originalmente sobre, como decía yo, su software de bases de datos, pero la empresa ha invertido de manera muy importante en infraestructura en la nube, de tal manera que es uno de los principales jugadores en este sentido. Hay que decir que el proveedor de datos Bloomberg Intelligence estima que el gasto de capital de Oracle podría alcanzar los 14,000 millones de dólares en el año fiscal 2025 que termina el próximo mayo, con la gran mayoría de esta inversión yendo hacia las operaciones en la nube. Este nivel de gasto se espera que posicionaría a Oracle como el cuarto más grande proveedor de computación en la nube, solamente detrás de Amazon, Microsoft y de Google. Esta entrada grande de Oracle en los servicios de la nube es bastante osado, la verdad. Eh, el boom que ha habido en la inteligencia artificial ha hecho explotar la demanda por este tipo de servicios, ayudando a
eclipsar las pérdidas que ha tenido Oracle en sus productos más viejos de base de datos. Durante el último año, la acción de Oracle ha subido 67% en comparación con el 39% que ha ganado el indicador Nasdaq, que alberga al grueso de las acciones de la industria tecnológica. Y este aumento de 67% en las acciones de Oracle ha hecho de su fundador y principal accionista, Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo. Y Oracle, pues, está muy bien posicionada en general para seguir floreciendo en esta industria. Hay que decir que afortunadamente para Ellison, para Larry Ellison, él es desde siempre, fuerte apoyador de Donald Trump. Y pues ustedes ya saben, Donald Trump. Sin embargo, resulta que lo que tuvo que presentar, y a pesar de todas las expectativas, lo que tuvo que presentar Oracle, pues no fue lo que se estaba esperando. Y lo que se generó fue una caída en las acciones de Oracle, ya que no alcanzó las expectativas en cuanto a ganancias ni tampoco en cuanto a su perspectiva. No que perdiera dinero, ni mucho menos, simplemente eh, ¿cómo lo quiero decir? No, o sea, digamos que los analistas tenían y esperaban mucho mejores números que los que presentó. Presentó buenos números, pero no alcanzaron estos números de expectativas. Punto. ¿Sí? De tal manera que Oracle cayó de manera importante en esta jornada. Jornada cual, de todos modos, fue negativa porque esto es importante también. El índice industrial Dow Jones cayó 0,54%. El Standard & Poor's 500 cayó 0,61%, que es el mismo porcentaje que perdió el Nasdaq. Entonces, de todos modos, fue para el mercado una jornada negativa. Así es que, pues, ahí lo tiene usted, pero eso no quita. Pero de nuevo, yo quiero hacer la aclaración de que Oracle no presentó malos números, no es una empresa perdedora, ni presentó números malos, ni mucho menos, simplemente no eran todo lo buenos, es la mejor palabra, la mejor manera de decirlo, no eran todo lo buenos que los analistas estaban esperando, de acuerdo a lo que le acabo yo de leer aquí. Como le estaba leyendo yo, alguien que está tan invertido en la nube, pues entonces debería de consistentemente estar presentando noticias extraordinarias, ¿no? Y bueno, Oracle no presentó noticias extraordinarias, simplemente presentó noticias buenas. Y eso no es suficiente cuando estás insertado e invertido en una industria que no debe de dar más que excelentes noticias como es la nube. Y bueno, esa es la razón por la cual se le castigó a las acciones de Oracle, de nuevo en esta que fue de todos modos una jornada negativa en general para el mercado. Decir que, cambiando de tema, hay que decir que este lunes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estuvo discutiendo sobre la volátil situación muy difícil que se está dando en otra parte del mundo. Esto es en África, en el este del Congo, donde las Naciones Unidas ahí está operando una misión de cascos azules o una misión de paz. Hay que decir que la decisión del Congo de apoyar esta misión de paz, pues marca definitivamente un cambio de rumbo del gobierno, el cual había estado
en realidad rechazando y negándose, dándole mala cara, francamente, a las tropas de las Naciones Unidas y pidiéndole que se fueran para el final de este mismo año. Hay que decir que en general también es que la misión pues es bastante impopular porque muchos no creen que sea capaz esta misión de paz de prevenir los ataques y el crecimiento de grupos armados rebeldes, porque las milicias han proliferado en esta parte del mundo desde que comenzó en 1999, desde que comenzó el actual gobierno. De tal manera que el enojo hacia las Naciones Unidas en aquella zona ha crecido específicamente a partir del 2022, cuando el grupo rebelde que es apoyado por el vecino Ruanda de nombre M23 conquistó grandes zonas del territorio congolés. De tal manera que las protestas por parte de los habitantes del Congo han crecido. Y en respuesta a esto, las Naciones Unidas acordó un retiro pausado del país. Hay que decir que los cascos azules abandonaron la provincia sureña de Kivu en junio pasado. Sin embargo, el abandonar zonas más violentas, como por ejemplo en la parte norte de Kivu, donde este M23 es muy activo, pues es más difícil y más complicado de hacer. Hay que decir que las propias peleas y luchas que tiene el Ejército, Fuerzas Armadas del Congo contra el M23, pues estas están siendo muy fuertes en este momento. Este grupo controla más territorio que lo que hacía hace un año el M23, y ese es el problema de todo esto. Y a pesar de que las pláticas de paz continúan, muy pocos creen que las Fuerzas Armadas del Congo, que están invadidas de corrupción, puedan llenar el vacío que van a dejar sí o sí los cascos azules en esa zona. Así es que bueno, ahí tiene usted otra zona más en conflicto, aparte de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Y de hecho vamos a estar hablando de eso, del conflicto en Siria, en nuestra entrevista de hoy, después de esta pausa. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer presenta Visionarios. Mi nombre es Richard Palacios, tengo 30 años. Desde el primer momento, la persona encargada de Transcomer que me contactó fue muy transparente con toda la información. Me dijo cuánto iba a ganar desde el día 1 y gracias a eso hemos podido comprar un carro o comprar una casa de contado, básicamente. Transcomer, desde 2003 hasta que lo logres. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Un año de logros y esfuerzos merece una celebración especial. Con Eventos Girasol solo tenés que disfrutar. Nosotros nos encargamos de todo. Menús deliciosos, decoración impecable y servicio de primera. Para que vos y tu equipo celebren sin preocupaciones. Escribinos al WhatsApp 8772-0984 y viví una Navidad corporativa como nunca. Eventos Girasol, creando sabor para llevarle bendición. Seguís escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros, vamos a hablar de este conflicto que se precipitó de manera rapidísima, sorpresiva en Siria, donde una dictadura de más de 2 décadas cayó en básicamente menos de 2 semanas, de súper repentinamente, de manera sorpresiva. Las Fuerzas Armadas de Siria básicamente doblaron las manos, básicamente. O sea, uno hubiera esperado una lucha encarnizada terrible, como originalmente sucedió, porque este es un conflicto que lleva ya varios años. Pero en fin, vamos a hablar con Philippe Boland, él es analista geopolítico y experto en estos temas y académico también. Philippe, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, es un placer acompañarlo al día de hoy. Muy amable, Philippe. Primero que nada, una aclaración por parte tuya y de la información que tenemos. Este reavivamiento de la guerra civil inició hace menos de 2 semanas cuando un grupo rebelde tomó la ciudad de Alepo, que es la segunda ciudad más grande de Siria. Esto fue hace poco más de 2 semanas, o menos de 2 semanas, de hecho, poco más de una semana. Y este grupo rebelde empezó a irse hacia el sur, tentativamente queriendo llegar a Damasco, ciudad que fue la que se tomó este domingo y que inmediatamente hizo caer al dictador Assad. Pero pregunta, quien tomó Damasco no es el mismo grupo que inició todo esto hace 2 semanas en Alepo, ¿cierto? Sí, bueno, es que son varias tribus. Lo vemos que este grupo, que es el grupo HTS o HTC, depende si lo miramos del lado europeo o del lado de Estados Unidos. Entonces, un grupo de rebeldes, porque de todas maneras hay muchos grupos de rebeldes en este momento, pero el que tomó el poder en este momento justamente parecía un Hugo Che Guevara. No sé si viste la pinta que tenía, entonces vestido de militar, pero entonces hay que tener cuidado porque su discurso primero fue anti-chiita. Sabemos que Estados Unidos está combatiendo los chiitas, Irán en particular, y también el Hezbollah. Pero es decir, que dijo que iba a tener un discurso muy, ¿cómo se llama?, entrador. Entonces, el problema es que como son muchas milicias, hay varios grupos, es decir, que están los kurdos, están justamente católicos de un lado. Entonces, en este momento están buscando... Sí, dime. Felipe, vámonos por partes. Entonces, Sí. pero lo importante para saber es, quien inició todo esto hace 2 semanas fueron unos, que fueron los que tomaron Alepo, pero quienes tomaron Damasco y precipitaron la caída de Assad, no es ese mismo grupo, era otro diferente, ¿verdad? Sí, más o menos. Sí, Ok. es decir, que hay alianzas. Sabemos que de todas maneras son jefes que necesitan alianzas para lograr justamente tomar el poder. Entonces, Pregunta, ahora una pregunta. ¿Este grupo que tomó Damasco es antagónico, enemigo del grupo que No. tomó Alepo? no, en este momento no, pero no, cuando se va a tener el poder ya vienen las enemistades, lo sabemos. De Es acuerdo. que- Ahora, déjame nada más para entender. Todo esto es para entenderlo yo, ¿eh? Seguramente el público lo entiende mucho mejor que yo, pero yo no. Ahora, dentro de todos estos grupos, o sea, en estos grupos los apoyan diferentes países extranjeros. Hay un grupo que es apoyado, bueno, el gobierno que ya cayó lo apoyaba Irán y Rusia. El grupo que tomó Alepo lo apoya Erdogan de Turquía. Este Sí, grupo, entre comillas, porque, bueno, veremos Erdogan el rol que está jugando en este momento, porque Erdogan no ha perdido. hay Erdogan otro grupo, el de los kurdos, que apoya a Estados Unidos. Ese es otro. y Francia, es decir, Y que Francia. es el Bueno. grupo que justamente se encuentra en el noreste y que es decir, que el país queda totalmente dividido, porque Y este el, grupo, y sí, el grupo que tomó Damasco, ¿quién lo apoya? el grupo, ¿quién lo apoya? Es decir, que a nivel de apoyo internacional, yo creo Sí. que sí hay un apoyo de Turquía, porque le estaban entregando armas, es decir, que Bien. Turquía estaba jugando un papel muy importante en la región y quería acabar con los chiitas, es decir, que la idea, y con el régimen de Damas, es decir, que el apoyo que vemos en este momento, el gran ganador, es obviamente Turquía. El gran perdedor es Rusia, Irán y el Hezbollah. Ok. Y fuera de esto, Turquía es bastante amigable en general con Rusia y con Irán, ¿cierto? Sirve de intermediario, pero de todas maneras ellos quieren jugar un papel importante en la región. En este momento es decir que se aprovecharon y es decir que bueno, lo que pasó es un poquito simple de explicar, es decir que la armada regular de Assad le estaba pagando $30
Y además, como contaste desde el inicio, fue una liberación sin masacres, ninguna venganza. Eso es impresionante. Es decir, que en la región todo el mundo pensaba que tomando Damasco habrían hecho justamente muchas venganzas. Hay pocos muertos. Recordamos que es una guerra, de todas maneras había unos que eran fieles. Entonces estamos hablando de menos de 1000 muertos en una guerra de 11 días, como dijiste, pasado de arriba para pasar por Alep y llegando justamente a Damasco. Exacto, fue como que casi pareciera que se pusieron todos de acuerdo. Sí, sí, hay un acuerdo en este momento, hay un acuerdo porque la imagen que está mostrando es una imagen, cuando llego a una ciudad cuando llego en esta ciudad que será controlado por caciques, podemos decir, es decir que había una sharia muy fuerte, donde las mujeres, hasta las católicas, porque no hay solamente musulmanes, tenía que llevar a jihad, no tenían nada derecho de hacer nada y apenas liberó. Utilizó el nuevo cardenal que nombró el Papa diciendo tú vas a ser el portavoz y dejó totalmente libertad a la gente. Es decir, que por instante está mostrando un poquito, recordamos 2015 de la liberación ¿cómo se llama?, de Afganistán con los talibán, que pintaba súper buenos al inicio y después vimos que restablecieron una sharia donde las mujeres ni siquiera pueden escuchar música el día de hoy y ni te cuento todos los problemas que tiene. Bueno, pregunta. ¿Cuál era el interés de Rusia y de Irán de apoyar a Assad, que lo apoyaron durante muchísimos años y ahora de repente ya simplemente lo dejaron, en sentido figurado, morir? Sí, como dijiste, es decir que recordamos que, como digo, en septiembre de 2015, Assad tenía solamente controlaba el 20% del territorio, todo el mundo decía que se iba justamente a ir. Y ahí hubo un apoyo muy fuerte de Rusia que puso el Hezbollah, entonces apoyando totalmente el gobierno de Assad y se quedó en el poder. Esta vez no hubo ninguna intervención de Rusia. Es decir, que todo el mundo se sorprendió. Podemos decir y eso es un problema, porque esto puede ser importante para muchos dictadores en África que piensan que están protegidos por Rusia y nos damos cuenta que Rusia, como está en el embruglio de las guerras en este momento, no puede apoyar, no tiene suficiente poder para apoyar. El tema de Irán, por ejemplo, está apoyando a los chiitas porque no hay que olvidar que en este momento, con la guerra que tiene con Ucrania, Irán es un proveedor de drones importante para la guerra. Es decir, que hay un apoyo de Irán y Siria con Irán están ligados porque es un corredor aéreo bastante importante que ya no está protegido. Es decir, con la caída del gobierno, en este momento este corredor que va de Israel hasta Irán ya no tiene ninguna protección para justamente Irán. Pero entonces, efectivamente, vaya, porque la implicación de todo esto es que aparentan estar débiles Rusia e Irán, puesto que dejan morir al régimen sirio. Pero entonces, efectivamente, no es un espejismo, están débiles. Solamente tenía 10 aviones. Casi no tenía fuerza. Son unos miles de soldados, pero no era suficiente. Es decir, que el armamento, los aviones que son importantes, que tenían más de 110 o 120 más o menos en 2015, allá ya tenían solamente 10. Entonces, con 10 aviones es nada. Es decir, que hay una debilidad a nivel logística, hay una debilidad a nivel de personal. ¿Quién tenía 10 aviones? ¿El régimen de Siria? No, de Rusia con las bases, porque hay bases militares gringas de un lado, bases militares. ¿Cómo se llama? De Israel con el Golán y gringas y Francia. O sea, es decir, que esto es, de acuerdo a tu perspectiva, una clara señal de debilitamiento de Rusia y de Irán. En este momento se ve así, tal cual. Es decir, que controlar esta región era un punto importante, negociación justamente de lo que está pasando en la región. Como digo, el que es ahora el negociador es Erdogan. El que tomó poder bastante es Erdogan. ¿Y qué quiere Erdogan? ¿Qué busca? Erdogan quiere reconocimiento. Recordamos que pidió de entrar ¿cómo se llama?, el Consejo de Europa y otro. Es un país importante, pero no está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, que quiere mostrar su poder en la región, frontera entre Europa y Asia. Es decir, y con la parte medio oriental. Recordamos que tiene frontera con Irán también y con Siria. Es decir, que Erdogan ya está, además, lo que vamos a ver es la negociación ahorita, porque él tiene millones creo que 5 millones de sirios en su territorio,
muy chistoso porque él tiene, él controla parte del territorio sirio. Recordamos que la parte noreste y tiene bases, es decir, que Erdogan viene a ser el que justamente están revolviendo las cartas a nivel internacional y su poder de negociación. Lo vemos, como tú dijiste, que está bien con Rusia, puede negociar con Rusia. Es decir, que con muchos conflictos y particularmente el conflicto con Ucrania, yo creo que va a jugar un rol mucho más importante. Y Estados Unidos está debilitados en este momento, porque tenemos que esperar el 20 de enero la posesión de Trump. Y Trump sabemos que no es intervencionista. Lo que quiere es justamente el portafolio de los gringos, no ocuparse justamente de conflictos. Entonces era un buen momento justamente esta toma de Damasco, porque hay una incertidumbre de ningún país se iba a involucrar. ¿Por qué te parece o por qué afirmas que Estados Unidos también se ve débil si uno de los grupos que apoya a Estados Unidos son los kurdos y los kurdos, pues, otro grupo rebelde dentro de Siria? Sí, porque los kurdos va a ser problemático con el tema de Turquía. Tenemos De que ver Turquía. cómo se va a resolver esto. Es decir, que esto, sabemos que Turquía tiene y quiere injerencia en la región más fuerte y no sé qué va a hacer el próximo gobierno con esto. Es decir, que las bases militares, lo que sabemos, lo que estamos seguros es que Trump no va a poner más militares. Creo que son 9.000, no recuerdo exactamente la cifra de militares de Estados Unidos que están en este momento en la región kurda. Creo que o lo va a bajar o no va a subir. Entonces, esta región no va a ser tan protegida. Pero justamente, Philip, yo estaba pensando, y quiero que tú me ayudes a pensar o no pensar lo que estaba pensando, que es que con esta muestra de debilidad manifiesta de Rusia, de Irán, y que ahora que cayó el régimen sirio, eh, probablemente le cambie la perspectiva a Donald Trump. Donald Trump iba a la presidencia el 20 de enero pensando que estaba negociando con un poderoso Rusia y ahora Rusia ya no está tan poderoso. A lo mejor puede ser que esto le cambie la perspectiva a Donald Trump, ¿no? Tal cual, tal cual. Es una buena cosa de negociación. En este momento, como digo, la negociación va a ser con Turquía. Vamos a ver qué tipo. Sabemos que tiene muchos enlaces también Estados Unidos con Turquía, con bases militares importantes, miembro de la OTAN, hay que recordar. Entonces, vamos a ver cómo apoya la OTAN justamente Donald Trump, porque antes quería irse de la OTAN, después dijo, el que paga se queda, más o menos. Entonces, yo creo que los países que salieron justamente favorecidos, uno es Israel, obviamente, porque este corredor que tenía y ¿cómo se llama? Sabemos que justamente los chiitas y las palabras de sus delegados y de sus representantes en Irán son anti-Israel y quieren la desaparición de Israel. Yo creo que justamente Netanyahu, y lo vimos hoy, estaba feliz mirando la frontera, lo que está pasando. Es decir, que hubo una injerencia de todas maneras. Yo creo que hubo una injerencia muy fuerte y en este momento, porque para acabar con el Hezbollah justamente de Israel. Entonces, Israel y Turquía, que son dos países que no son enemigos, pero pueden hacer una negociación interesante en esta región y apoyado justamente con Trump, que no es tan bélico que el gobierno anterior, que el actual gobierno. Ahora, según los reportes, tan pronto cayó Assad, tanto Estados Unidos como Israel han estado atacando objetivos dentro de Siria, lo que me hace pensar que están perfectamente coordinados y estaban listos a que cayera Assad. Puede ser, o si no, ellos, bueno, tienen buenos servicios secretos, obviamente, pero la idea es justamente dejarlo sin armas dejar a Abdul Mohamed al-Juani, dejarlo totalmente sin armas químicas, porque sabemos que el régimen de Assad había utilizado armas químicas, hay armas químicas, entonces lo que están, y los bombardeos actualmente son sobre justamente donde hay armas. Entonces, y supuestamente armas químicas. Entonces, lo que quieren es justamente que este nuevo grupo que acaba de llegar al poder no tenga tanto poder, ¿ya? Con armamento eficaz. Hoy en el almuerzo estaba almorzando yo con un analista, un observador. No diría que teoría de la conspiración, pero puso sobre la mesa, literalmente, estábamos en el almuerzo, puso sobre la mesa el que esto pudiera ser un movimiento orquestado por Estados Unidos justo en vista y a la luz de que llega un cambio de régimen con Donald Trump y que Estados Unidos habría precipitado todo esto para arreglar las cosas antes de que llegue Donald Trump.
Es factible. De todas maneras, el conflicto importante en este momento, y aprovechamos de la tregua que hubo entre justamente Israel, Palestina y Líbano, porque no hay que olvidar de este conflicto Líbano, porque Líbano era el primer enemigo total el gobierno de Líbano, no estoy hablando justamente de las milicias, era el primer enemigo de Siria. Recordamos que en Siria hubo injerencia y mataron a 2 presidentes. Entonces el Líbano con explosivos y todo, es decir que es una, creo que no es conspiración, es decir que a ellos les sirven, entonces les sirven bastante, y que Israel apoyó bastante con apoyo de Estados Unidos, eso sí puede ser real, es decir que vemos que en tan poco tiempo se cayó justamente un gobierno que todo el mundo cuando tomaron Aleph decía, uy, bueno, llega, pero en 11 días, tantos kilómetros con armas, es importante, parece una blitzkrieg. ¿Será posible? Es que yo no me creo, yo no me puedo creer. Te voy a decir una cosa, Felipe, yo no me trago, y esto es lo que me ha dado vueltas en la cabeza durante todo este fin de semana, yo no me trago que Rusia pueda verse tan débil. Yo nunca pensé que Rusia fuera muy ganadora, pero acá se ve totalmente débil. Es decir, cuando empezó esta revuelta hace 11 días, Rusia aparentemente trató de hacer algo porque estaba atacando con sus propios aviones de guerra, y la señal es que quiso hacer algo y no pudo. Y por tanto, la señal es que queda totalmente debilitado, y me cuesta trabajo pensar que Rusia está tan, discúlpeme, No. lo voy a decir en español correcto, tan jodido. Sí, hay una cosa que, bueno, hay que, aunque ya no son campeón del mundo, Rusia es un país de ajedrez, ¿ya? Y en ajedrez existe el gambito, es decir, que yo voy a sacrificar. Entonces son capaces de hacer, estamos perdiendo, mira cómo estamos de débiles, mira, entonces hay que tener cuidado del doble juego de Rusia. Es decir, que todo el mundo en este momento ve a Rusia súper débil, diciendo, ¿qué pasó? No apoyó nada, pero si hacen un gambito, es decir, que hay que, como digo, ir sobre cristal. Entonces, tranquilo con Rusia, porque Putin no es ningún bobo y es capaz de hacer este sacrificio para que todo el mundo crea, uy, ¿qué pasó? Es decir, que ya es una... Porque ahí tendría mucho que perder en muchos países africanos. No intervino Rusia, no intervino China, entonces no hubo una intervención, no hubo apoyo a Assad. Y eso sorprendió a todo el mundo. Es decir, que como digo, en 2015 está peor la situación. Solamente era el control de 20% del territorio y de una, ¡pum!, retomó el poder. Y estamos hablando, estamos en 2015 hasta hoy, en 2024. Este 9 años se quedó gracias a Rusia, que normalmente tenía que caer. Exacto. Entonces, Exacto. aquí parece que, no sé, decir que de hacerlo creer que justamente son débiles, o son realmente débiles, o se hacen creer. Entonces, con ellos hay que jugar las dos tablas, porque no hay que creer que eso puede justamente ser el final. Como decían muchos, en este momento, ya vamos a recuperar, como inició un poquito, vamos a recuperar toda África, porque ya, es decir, que las milicias Wagner ya se fueron, entre comillas, ya tiene otro nombre, entonces ya vieron los dictadores que no pueden tener apoyo de Rusia, pero puede ser justamente una trampa donde nos quiere hacer caer Putin, y Putin es especialista en trampa. Es decir, que ahí sí, y vemos el discurso justamente del portavoz del gobierno, del ministro de Asuntos Exteriores, que está bravo, por primera vez ayer, que es súper diplomático, normalmente siempre calmado, ayer está bravo. Entonces, es muy difícil que esto lo ponga tan bravo, es decir, que puede ser que están haciendo una jugada doble sentido. Como digo, y es para aprovechar que en este momento hay un cambio, es decir, que falta todavía más de 30 días, entonces unos 40 días, para justamente el cambio de gobierno de Estados Unidos. Está en un periodo de Estados Unidos débil, entre comillas, es decir que vimos que, por ejemplo, Trump ya se reunió con Zelensky, que normalmente un candidato, ya un futuro presidente no tiene que reunirse con jefe de Estados, se fue justamente a Notre Dame en París para hablar con varios. Entonces, se sabe que hay una situación donde Rusia es capaz de aprovechar. Como digo, pongámonos entre comillas, porque es uno el otro, pero aquí no puedo dar la mano en el fuego que Rusia ya está quemada. Yo, al contrario, yo pienso realmente, interiormente, pero siempre me equivoco con esto. Bueno, no me había equivocado con la primavera árabe, entonces lo había anunciado en ETN lo que iba a pasar. Entonces ahora ya se acabó la primavera árabe, entonces la caída de la primavera puede ser un poquito a doble sentido si tenemos que ver justamente las jugadas, porque en este momento las jugadas son importantes. El tema de Líbano es un tema súper importante que puede enseñar. Está la región del Golán,
Entonces, también que puede ser importante para Israel y está en la relación diplomática y la negociación. Vemos que Rusia está avanzando en Ucrania, ahí no está perdiendo en este momento. Es decir, que Rusia avanza poco a poco, hicieron matanza ayer todavía. Entonces, si estarían totalmente debilitados, podrían aprovechar con Biden, negociar la paz en este momento y no se está haciendo. Ya, efectivamente. Bueno, pues Philippe Boland, analista geopolítico, experto en estos temas, académico también. Muchísimas gracias por tu buena disposición a charlar con nosotros, Philippe. Alberto, es un placer y saludos a todos de Cadena Radial de costarricenses. Gracias, muy amable. Seguramente hablaremos más próximamente. Muchas gracias, Philippe. Gracias. Bien, bueno, pues siendo lunes, vamos a cerrar emisión cambiando de tema completamente. Vamos a hablar de bienes raíces con nuestro experto en esta materia, Eugenio Díaz. Hola, Eugenio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, ¿cómo te va? Me da mucho gusto estar hoy aquí nuevamente lunes contigo y con todo tu público. Bien, pues terminamos prácticamente el 2024. Estamos a unas semanas de cerrar este año muy productivo y muy dinámico en los bienes inmuebles, estimado Alberto, como lo hemos comentado en varios programas tuyos aquí en esta sección. Y bueno, el día de hoy, pues prácticamente quiero decirles a todos los radioescuchas que efectivamente, haciendo un recuento de lo que ha sucedido este año a nivel inmobiliario en Costa Rica y realmente en la mayoría de países del mundo, es que los bienes inmuebles han tenido una muy buena trayectoria este 2024. Cerramos un año de éxito, así lo diría yo y lo bautizaría con esa palabra, de éxito a nivel inmobiliario en Costa Rica. Y esto debido a varios factores, estimados radioescuchas. El primero, que hay mucho movimiento en el tema de compraventas en Costa Rica. Compraventas a nivel inmobiliario, por supuesto que me refiero. Hay mucho dinamismo, así también en cuanto a alquileres se refiere. Pero sobre todo los principales componentes de gran éxito de Costa Rica en los bienes inmuebles se lo lleva definitivamente la provincia de Guanacaste, seguida por la provincia de San José. Y es que este año, como la mayoría de ustedes conocen, estimados radioescuchas, es que Guanacaste despegó de una forma increíble en cuanto a construcción ha llevado los desarrolladores de vivienda. Y no solamente construcción a nivel inmobiliario habitacional, sino a nivel comercial, a nivel de hoteles de lujo, hoteles premium, grandes resorts y sobre todo también desarrollos inmobiliarios gigantes habitacionales que se están haciendo en aquellas bonitas playas del Pacífico Norte. A nivel trámites de licencias de construcción, Guanacaste se llevó el primer lugar en el 2024. Y bueno, seguido esto por supuesto, de la provincia de San José, que es la primera vez en la historia, me parece, que otra provincia le supera a San José en cuanto a metros cuadrados en licencias de construcción se refiere. Así es que, bueno, felicidades a nuestros amigos de Guanacaste. Y como les digo, en segundo lugar queda San José, que tradicionalmente ha sido el primero siempre, pero este año queda en segundo lugar, insisto, en materia de construcción. Y la construcción nos lleva a decir que si la construcción es positiva, cada vez más metros construidos se hacen en el país, es porque se están vendiendo. Y efectivamente a nivel de ventas también vemos ese movimiento. Así es que ya sea que nos refiramos a viviendas de primera mano, es decir, viviendas nuevas o apartamentos, a viviendas de segunda mano, las personas que ya tienen su casa o apartamento y lo quieren vender cuando ya han sido usados, eso llamamos segunda mano, también está muy dinámico. Pero no solamente eso, estimado Alberto, sino que el tema industrial está excelente en el país. Hay muchos metros, miles y miles de metros cuadrados techados en naves industriales, en bodegas, en parques logísticos, en parques industriales, que están llevándose también una gran cantidad de este éxito en el país, porque están llegando cada vez más empresas queriendo más metros y más metros, tanto de almacenaje como de industriales. Y es por eso que en el país se están construyendo más parques industriales
gigantes, parques realmente muy grandes, y eso hace que la economía del mercado inmobiliario también cada vez quede muy bien. Bueno, y por último les digo, el tema comercial al fin se recuperó después de aquella pandemia que vivimos algunos años, que fue el más lento en que se viniera recuperando. ¿Qué quiere decir? Que los comerciantes, los empresarios, de alguna forma están saliendo adelante cada vez mejor, cada vez ya salieron, y los inmuebles que estaban desocupados se han venido ocupando, ya sea en venta o en alquiler. Y eso augura un excelente mercado para el próximo año 2025. En conclusión, 2024, un excelente año inmobiliario en Costa Rica, y el próximo lunes, estimado Alberto, hablaremos de lo que esperamos para el 2025. Bueno, pues ahí está entonces, el próximo lunes hablamos de eso, mi querido Eugenio Díaz. Muchísimas gracias por tu segmento todos los lunes, Eugenio. Con mucho gusto, estimado Alberto, un saludo para ti y a todos tus radioescuchas. Les deseo que sigan pasando una excelente semana. Igualmente para ti. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa